Tremendo. Aquel pasaje, ¿recuerdan los estudiosos de la Biblia? Cuando se hace una, parafraseando en el cielo, de una sesión celestial, Dios está hablando sobre la situación crítica de Acab, el rey Acab, en la apostasía, en la vileza que ha caído. Recuerda el pasaje de Apocalipsis, cómo termina: el que sea inmundo, sea más inmundo todavía. Y entonces Dios está en la sección y diciendo cómo van a hacer para que este hombre llegue al colmo de su pecado. Y entonces dice que apareció un espíritu y dijo: envíame a mí. Y dijo: yo seré espíritu de mentira en sus profetas. Qué tremendo. Yo seré espíritu de mentira en sus profetas. O sea, algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a qué, y a doctrinas de demonio. Wow. ¿Y qué es esta doctrina? No es de doctrina de demonio. ¡Ah, tú eres hijo de Jehová! Entonces tú eres Junior. Porque si somos hijos de Dios, entonces yo soy pequeño Dios también. Yo soy un diosecito, chiquito, un Dios chiquito, pero soy Dios. ¿De dónde viene esa doctrina? Es una doctrina arriana. Es una doctrina pagana. Y multitudes aquí mismo en el valle están hasta las narices bajo ese sistema doctrinal. Doctrina de demonios. ¿Es que los demonios tienen doctrina también? Por eso, cuando diga: ay, en esta iglesia nos manejamos por nuestro profeta. Un momento. Cuando usted diga esa palabra, inmediatamente para las antenas. Porque toda iglesia no debe de manejarse por profeta ni por apóstoles, sino por las sagradas escrituras, la cual no puede fallar, dice el apóstol San Pablo. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado. ¿Y por qué no puede haber un profeta con nueva revelación? ¿Por qué no puede haber? ¿Acaso porque ellos dicen: oh, que esta es la nueva reforma apostólica? Si están hablando de reforma apostólica, están diciendo que los apóstoles del Antiguo Testamento ya caducaron, que ahora son ellos. La renovación apostólica y la renovación profética, eso quiere decir que los profetas del Nuevo Testamento ya no sirven. Eso es grave, porque no puede haber restauración apostólica, ni puede haber restauración profética. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber restauración apostólica? Y puede haber restauración profética. Evangelista Manuel, Andrés, estudiante de teología de esta Universidad de Los Ángeles, ¿por qué no puede haber renovación apostólica y o restauración apostólica y restauración profética? La respuesta es muy sencilla. Porque el canon de las Sagradas Escrituras fue sellado. Y a cualquiera que le ponga o le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Y hay severas sentencias eternales para quien que le ponga o le quite. Entonces, hay un estudio profundo que hablo, se llaman 3 armas que pueden tener una iglesia. Ahí estoy hablando del don de profecía. Bueno, eso es diferente. Sí podemos tener el don de profecía en la iglesia, gloria a Dios, es parte de los 9 dones del Señor. Pero el don de profecía no viene para dar nueva revelación, sino que el don de profecía viene para ayudar a una familia pastoral, a una iglesia en crisis, a una familia que está en gravísimos problemas y que no encuentra la salida. Entonces viene el Espíritu Santo a través de aquel hermano para darle la salida, luz al final del túnel. Esa es la profecía. En ese estudio que tenemos ahí se llama 3 armas que puede tener una iglesia. Ahí estoy hablando de los dones del Espíritu Santo. Sí tenemos el don de profecía, pero el don de profeta en asunto de jerarquía, no. Porque ¿hasta quién fue el último de los profetas según el Señor Jesucristo? ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Y quiénes fueron? ¿Quién fue el último de los apóstoles, que por cierto fue nombrado como abortivo y con él se selló?
Pablo. ¿Sucedió la Escritura? ¿Existen los apóstoles? Sí, los misioneros. Existen en aspecto de misioneros, son los misioneros. ¿Alguien quiere ser apóstol? Entonces que se vaya para Haití. O que se vaya a las sierras de México. Nadie quiere ir allá donde están los hermanos bien humildes. ¿Quién es un misionero? ¿Quién es un apóstol? Aquellos que se van a los lugares donde nadie quiere ir. Predicarles el evangelio ahí. Oh, ya sabemos, son altamente malignos los demonios, ya se lo saben, definitivamente. Y aquí quiero llegar ya a la parte. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se dio ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:7. Estos son demonios. Algunos piensan que en la rebelión de Satanás, expertos piensan que en la rebelión de Satanás hubo una jerarquía de seres angelicales de guerra, de alto nivel, que estaban bajo el comando de Miguel. Estos demonios son demonios específicamente de guerra, son demonios de una malignidad de guerra sin precedente. Estos demonios, Satanás los encargó exclusivamente para hacer guerra espiritual en el segundo cielo. La misión de estos demonios son estorbar las misiones de los ángeles de Dios que vienen con respuesta para los hijos de Dios. Miguel nos menciona algo de eso. ¿Recuerdan ustedes Miguel? Cuando Miguel hizo el ayuno de 3 semanas y dijo Miguel, cuando se le apareció el ángel, le dijo: Miguel, muy amado de Dios, desde el primer día que dispusiste en tu corazón yo fui enviado, pero se me interpuso en el cielo, segundo cielo. Son demonios, entonces se conocen como demonios de guerra sin precedentes. Algunos dicen que esos demonios todavía no los conocemos, pero hay algo tremendo. ¿Se acuerda que hace tiempo yo abrí un estudio aquí y lo grabamos? No sé en qué ciudad, pero lo grabamos y lo tenemos. Se llama La Mujer y el Dragón, donde estoy hablando de los extraterrestres, lo que hay detrás de ese mensaje de los extraterrestres y lo que se aproxima. Y en esa parte, en ese estudio, estoy enseñando que va a haber una guerra final en el segundo cielo. El segundo cielo. En esa guerra final, Satanás, el mismísimo diablo, se unirá a esos demonios de guerra. La Biblia dice que finalmente esos demonios no van a prevalecer y van a ser arrojados a la tierra. Pero hay un fenómeno, Desde el 28 de agosto del año 2010, la NASA está investigando profundamente los famosos rugidos en el cielo, los famosos sonidos del cielo. Discovery ya sacó un documental y dice Discovery que no tienen respuesta, pero que desde el 2010 parece ser que en la frontera del segundo cielo, y por primera vez en la historia humana, los científicos reconocen lo que los evangélicos dijimos por 2000 años. Por primera vez los científicos de la NASA reconocen que existe un tercer cielo y reconocen que hay una frontera entre el segundo y el tercer cielo. Discovery dice que desde el 2010 extrañas explosiones y extraños rugidos se están dando en esa parte del cielo. Bueno, paremos ahí. 2012, un joven científico de History Channel me llamó la atención. Dijo él, referente a esto que le voy a mostrar rápidamente, aquí la batalla, aquí los demonios que pueden ser esos demonios de guerra. Déjeme pasar aquí, esta parte. ¿Recuerdan ustedes la catástrofe de Conérico el año pasado?
No hubo un solo americano que no botáramos una lágrima. Hasta el propio presidente lo vimos con una lágrima. La nación entera se conmovió de ver a este asesino frío, que primeramente asesinó a sangre fría a su madre, y después de haber matado a su madre, fue a aquella escuela y asesina fríamente a 20 angelitos de Dios, a niños de 6 y 7 años, y apagó la sonrisita de aquellos angelitos de Dios. Todos nos estremecimos, todos lloramos. Me llamó la atención del científico de History Channel, salió hablando sobre ese tema. El joven científico dijo, comenzó a enumerar todos los atentados terroristas, que mañana en la mañana es clave el tema que voy a tocar sobre eso. Es clave. ¿Sabe por qué? Porque nadie le ha puesto atención que desde que nuestro presidente se declaró públicamente y abiertamente a favor del matrimonio gay, espíritus incontrolables de violencia se están desatando sobre nuestra nación. Mañana profundizamos sobre esto. Pero respondo a lo del joven científico. Dijo el joven científico, ¿a qué clase de espíritus nos estamos enfrentando? Primera parte. Cito segunda parte de él. Dijo, es posible que estemos siendo visitados por demonios que la raza humana todavía no los conoce. ¿De qué está hablando ese científico? ¿De qué está hablando él? ¿Acaso está hablando de esto? ¿Acaso está hablando de eso? ¿Acaso es que ya se están dando los preparativos finales de esa batalla en el segundo cielo? ¿Podría ser eso lo que digo en el tema de la mujer y el dragón? ¿Podría ser eso cuando el Señor dice aquí en Apocalipsis 12, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque estos demonios van a ser expulsados a la tierra. Son demonios de violencia sin precedente. Basta con solo ver lo que estamos viendo, como lo que vimos en Conérico. Ese es uno de los principados de demonios, que en algún momento fueron demonios de guerra. Si los demonios no son ángeles caídos, entonces no tenemos otra explicación bíblica para su existencia. Satanás no puede crear su propia fuerza, porque todas las cosas fueron creadas por Dios. Existen dos grupos de estos ángeles caídos. Aquí vamos ya. Un grupo está activamente opuesto a Dios y su pueblo sobre la tierra. Son todos los demonios que están sueltos. Y otro grupo de demonios que están encadenados. Algunos van a ser sueltos, pero hay otros que no van a ser sueltos ni siquiera en la gran tribulación. De esos otros grupos es el que me quiero especificar directamente. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, segundo cielo. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entramos al tema final, la parte final. Serafines. ¿Quiénes son estos seres angelicales? De acuerdo a lo que vamos a ver, y vamos a ver los comentarios teológicos, de acuerdo, son seres angelicales preciosos, extraordinariamente bellos, de acuerdo a la expresión tanto de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías y del propio Juan. Son seres especialmente lindos. Isaías dice, igual que también lo dice Juan, tienen 6 alas, 2 para cubrirse su rostro. Estos serafines están en la presencia del Altísimo, y cada vez que el Altísimo levanta
Los querubines tapan sus rostros por la gran majestuosidad del rostro del Altísimo. Dice que con dos cubren sus pies. Los expertos dicen que ese es símbolo de humillación. Son ángeles de un poder extraordinario de jerarquía delante de Dios, pero aún así son humildes. Un experto dijo que si quieres saber qué tan ungido es un siervo, mira su humildad. Entre más humilde es el siervo, más cerca está de Dios. Entre más soberbio es, entre más intocable es, más lejos está de Dios. Los expertos dicen que las alas significa humillación delante de Dios. Cobijan sus pies como señal de humillación. Y las alas en la parte de en medio dice que simbolizan la rapidez con que ejecutan las órdenes de Dios o las misiones encomendadas por el Altísimo. Sea como sea, son seres lindos y preciosos, pero veamos rápidamente a continuación lo que dice la teología. Todo lo que sabemos de este rango de seres angelicales se encuentra en Isaías 6:2 al 6. Aparentemente los serafines eran una orden similar a lo de los querubines. Ya voy a hablar sobre eso. Ellos actuaban como los asistentes en el trono de Dios y agentes de limpieza. Su tarea también era alabar a Dios. Y su descripción sugiere una criatura de 6 alas parecido a un ser humano. La palabra se puede derivar de una raíz que significa quemar o posiblemente ser noble, pero hay otra más que viene también como en latín que significa seres ardientes o seres de fuego, que es la más correcta. Ahora, si son seres ardientes, seres de fuego, o sea que la palabra, según el latín, la palabra serafín significa ardiente. ¿Quiénes son entonces estos serafines? ¿Cuál es la misión de ellos? Hay muy poca información. Ahora, entiende por qué me llevó semanas de investigación. Sobre todo cuando llegó al apóstol San Pedro. Ya voy a llegar para allá. Sigamos un poquito más hablando de ellos. Serafines. La única mención de estos seres celestiales en la Escritura se encuentra en una de las primeras visiones de Isaías. Los serafines. El plural hebreo es serafín. De modo que en castellano al plural hebreo se le ha agregado el plural español. Se le asocian con los querubines y los ofanines en la tarea de guardar el trono divino. Los seres celestiales que vio Isaías tenían forma humana, pero estaban dotados de 6 alas. Un par para cubrirse el rostro, otro para ocultar sus pies y un tercero para volar. Estos serafines estaban por encima del trono de Dios y aparentemente guiaban a la adoración divina. Uno de ellos cantaba un refrán que registra Isaías: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra se llena de su gloria. Seres angelicales de una magnitud extraordinaria y poderosa, majestuosa. Tantos fuerza tenían estos actos de oración que se estremecieron los quiciales del templo y el lugar santo se llenó de humo. El profeta se humilló ante Dios y confesó su iniquidad. Entonces uno de los serafines voló hacia él y con un carbón encendido que había tomado del altar y como acto de purificación anunció al profeta que había sido perdonado su pecado y quitado su culpa. Los serafines podían ser agentes de purificación por medio del fuego, como indica Isaías. Nuevo comentario de la Biblia. Y aquí voy a llegar ya a esta parte que quiero llegar. Cuando me encuentro con el apóstol Pedro, que está hablando de los falsos profetas, y dice Pedro: y así como hubo falsos profetas entre nosotros, habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia harán de vosotros mercadería con palabras fingidas. Me decía uno de los pastores que estuve en Toronto, Canadá, tremendo muchacho, una pareja de pastores jóvenes. Dijo, ellos acaban de salir de una iglesia falsa. Me dijo, este joven pastor, a esta iglesia se fue el colmo. Llegó este profeta de Costa Rica que estuvo aquí en Misi y dijo allí en público, dándose el taco de que es súper ungido y súper profeta, dijo: el Señor me ha dicho, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero necesito 4 laptops que sean de la marca Apple. Y necesito $8,000. Porque así Dios los quiere bendecir a ustedes aquí. Y un reloj. Y que sea buen reloj. Y dice, hermano, el pastor nos ha reunido a todos los líderes. Y nos ha dicho el pastor, no me importa lo que van a hacer, no me importa los préstamos, vayan con agentes de banco, vayan con todas las préstamos, pero tenemos que regalarle esas 4 lámparas, ese reloj, que son reloj bueno, vayan a la mejor joyería. Y por avaricia harán de vosotros mercaderías con palabras fingidas. Y aquí llega esta parte que me impactó a mí. Va relatando todo, por favor estudien usted. Y llega esta parte, Pedro 2:41, 2 Pedro 2:41, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio del gran día. Este es Judas 6. El apóstol San Pedro. Y Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Ambos, porque tienen que leer todo el capítulo, en ambos Pedro dice que para los apóstotas la más densa oscuridad de las tinieblas les está guardada. Eso me lleva a investigar. Porque por el otro lado, ¿se acuerda, Pastor Jiménez, que el Señor Jesús también dice, cuando dice, ay del malvado siervo que dijere esto, en aquel día el Señor vendrá el Señor y lo mandará a la oscuridad, a la tiniebla? Cuando yo digo, Dios mío, ¿de qué está hablando? ¿De qué prisiones está hablando el Señor aquí? ¿De qué prisiones está hablando Pedro? ¿De qué prisiones está hablando? ¿De qué ángeles? Y dice, y los ángeles que pecaron, dice Judas, y Pedro dice que estos ángeles, por el pecado que cometieron, Dios los mandó a prisiones de oscuridad eterna. Quiere decir que nunca serán sueltos. ¿Quiénes son esos ángeles? Algunos dicen que lo de la teoría esto sobre todo los testigos de Jehová, lo que enseñan de Génesis capítulo 6, que dice que fueron aquellos querubines, aquellos ángeles que un día vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y por haber cometido ese pecado, entonces estos ángeles fueron enviados a prisiones eternas. Eso es lo que dicen los de la teología, el Kingdom Now, el reino ahora, los que predican que Cristo no viene todavía porque el reino está aquí. Pero cuando analizamos esa teoría nos damos cuenta que no calza con la Biblia. En especial cuando vinieron los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los que hoy conocemos como los predicadores de la nueva era. Los que dicen, visualízalo, decláralo y recíbelo. Eso es lo mismo, no ha cambiado, es el mismo demonio. Solo que en aquel entonces se llamaban saduceos, ahora se llaman apóstoles de la prosperidad. Y vinieron los saduceos donde el Señor Jesús y le dijeron: Señor, de acuerdo a la ley que dice Levítico, si una persona se casa con una muchacha, pero resulta que no le tiene hijo y él muere, la ley dice que automáticamente su hermano la puede tomar como esposa para darle descendencia. ¿Correcto? Bueno, habían 7 hermanos. ¿Conocen ustedes esta historia? No la vamos a decir toda para aprovechar el tiempo. Al final le dicen los saduceos: ¿cuál de los 7 será esposo de esta muchacha en el cielo?
¿Qué es la respuesta del Altísimo? ¿Cuál fue la respuesta? Erráis ignorando las Escrituras, porque no sabéis que en el cielo todos serán semejantes a los ángeles, y los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces no fueron estos ángeles de Génesis. Entonces, ¿quiénes fueron esos ángeles que pecaron? Porque la palabra que se traduce en el original es fornicación, pero resulta que el original, tanto de Judas como Pedro, lo enfatizan fornicación en el nivel más profundo espiritual. Es decir, no es una fornicación de cuerpo, de carne, sino que fue un pecado de fornicación profundo espiritual. Entonces vamos a analizar. Si no eran estos ángeles, que ya los descartamos por muchas evidencias totalmente, no fueron ellos, estos ángeles, entonces ¿quiénes fueron estos ángeles que pecaron? La respuesta la podemos encontrar en la Biblia. Viene el Señor Jesús, vamos rápidamente aquí, ya bastamos, ¿no? Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice el apóstol San Pedro. Aquí, esta es la clave, aquí está la clave. Este versículo es la clave. Es la clave porque ese versículo, a todos, incluyendo a Andrés como teólogo y todo, investiguenlo. Dice este pasaje: a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, ese pasaje así está en nuestra traducción, lo más fácil para ser entendible. Pero cuando nos vamos rápidamente a la investigación, a los originales, y empezamos la investigación en su idioma original, encontramos algo. La antigua versión de la Biblia, Reina Valera, la antigua, la antes del 60, recuerda Pastor Jiménez, la antes del 60, me olvidé en este momento. 1509. Mantiene su origen en ese aspecto. Dice así: toda blasfemia se les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les será perdonada. Y aquí viene la parte que en la última traducción ya se lo quitaron. No es que le están quitando, simplemente porque no lo entendieron y prefirieron no ponerlo. Hasta ahora nos viene a dar chispa al asunto. Y dice: pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no se le será perdonado, ni en el pasado, ni en esta era, ni en el venidero. Cuando encontramos esa, por cierto, la Vulgata lo tiene, cuando encontramos eso, pasado, ¡pum!, vamos rápidamente al griego. Vamos a ver qué es el sinónimo que está utilizando el griego, pasado. Y cuando vamos al griego, santo Dios, hay una sorpresa. El griego traduce distante pasado. Entonces corremos inmediatamente otra vez al sinónimo, la palabra distante pasado, y vamos rápidamente al sinónimo y nos lleva a un pecado que se cometió antes que existiera la raza humana. Entonces